Bueno, lindo arrancar con un libro policial. Sí, en realidad es mi debut en la novela policial, en este thriller que venía de alguna manera pensando hace mucho tiempo y anhelando también, pero para eso fue necesario primero desentramar un camino que me llevó a editar 5 libros en el género novela romántica con orientación histórica, ¿no? 5 libros que a mí me han traído muchas satisfacciones y que creo también han generado buenas repercusiones en los lectores, y por eso me animé a dar un paso más y decir, bueno, ahora sí es el momento de ya meterme de lleno con el policial, que es algo que, como dije, anhelaba, que tenía deseos, y bueno, y que creo que con esta primera historia se ha empezado a abrir una puerta interesante en este género para mí, por todas las repercusiones que veo que tiene el libro y que van llegando, y los comentarios, y ya hasta me hace pensar en que incluso pueda tener una secuela, ¿no? Una segunda parte, porque el inspector de Marco, que es el protagonista de esta historia, junto a Sargento Falconesi, se fueron ganando el cariño de, las, de los lectores, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo, que no siempre ocurre. De periodista, locutor, ¿cómo te sentás a escribir? A escribir novelas históricas, además, Es ¿no? una buena Es un... pregunta, es una buena pregunta. Siempre la comunicación convivió conmigo desde una temprana edad, pero también fui lector, soy lector, sigo leyendo, lógicamente, y hay algunas novelas que a mí me generaron muchas, muchas lindas sensaciones. Entre ellas, bueno, el libro que a los 18 años leí, que dije, uy, hay un mundo acá. Cuando todavía era más rebelde me costaba sentarme a leer un libro, que fue El invierno en Lisboa, de Antonio Muñoz Molina. Después ya para acá entré con otras cosas, experimenté con otros géneros y demás, y bueno, y llegué a la novela romántica histórica. El primer libro que leí fue de Viviana Rivero, Secreto bien guardado, y empecé a ver ahí como esa posibilidad, ¿no? De, a través de un hecho real, generar una ficción y ver qué podía despertar en las personas. Y lo mismo que con ese libro me ocurrió a mí, bueno, podía también llegar a cautivar al lector o a generar ese... Entonces, bueno, ahí empezó el anhelo de escribir. Lo que ocurría es que no tenía un tema fuerte como para soslayar, sustentar la historia, hasta que apareció en mi vida Pecuén, casi de manera inesperada, porque estaba en la radio, donde yo trabajaba en ese momento, en Radio Continental. Fernando Bravo le hacía una entrevista a Carlos Belloso, que es un actor que en ese momento muy reconocido. Estaba hablando del estreno de la película Expediente Santizo, que una de las locaciones para filmarla había sido justamente el Pecuén. Y entonces empezó a contar las sensaciones que le generaba justamente el estar ahí, que parecía que había detonado una bomba. Entonces ahí nomás directamente, sentado frente a la computadora, empecé a buscar, a ver qué es el Pecuén, ese pueblo que yo jamás había escuchado nombrar. Y nada, a partir de allí, cuando empecé a indagar en su historia, en lo que pasó, en la tragedia, en el agua, que sepultó el pueblo más de 30 años, dije, acá está la historia. Y a los 2 fines de semana agarré mi auto y me fui para allá, hice los 500 kilómetros que nos separan en Pecuén de la capital. Y bueno, y empecé a hablar con los vecinos, me fui a Carué, donde se capitalizó un poco todo lo que era ese pueblo termal que supo ser el Pecuén en los 80, en los 70, y fui al museo, y bueno, me traje, cuando volvía manejando, una historia ya en la cabeza, y dije, por acá es. Ahora, me cerraba todo en la cabeza. Después trasladarlo al papel no siempre es tan fácil. Y eso me demandó unos 8 o 9 meses el proceso de escritura, y dije, bueno, avanzo, y si me gusta cómo queda, se Sigo. imprime, y si no, quedará ahí en la computadora. Y la verdad es que me emocioné mucho en escribir el libro. Yo vengo de una ciudad chica también del interior, no de la provincia de Buenos Aires, pero de Santa Fe. Entonces al personaje de León le pude poner algunas cuestiones que yo viví en mi adolescencia, en mi etapa también de crecimiento. El personaje de Serena se me complicó un poco porque tenía que escribir la sensibilidad y el sentido del lado de una mujer. Fue un gran desafío también. Y hay un capítulo que tiene el libro dedicado a él y otro a ella. Entonces ahí fue como un experimento muy fuerte. Primero porque era mi primer libro, mi desembarco en el mundo de las letras, y segundo porque esto, ¿no? Había que ponerse en lugar de otra persona y de otro sexo. Entonces estuvo buena la experiencia. El libro le fue muy bien, por suerte. Yo recuerdo que la primera edición hice 250 ejemplares. Cuando me llegaron todas las cajas a casa, me agarré la cabeza. Digo, ¿y ahora qué hago con esto? Digo, bueno, ¿Qué fin terminarán va a tener? todos abajo de la cama. Pero no, empecé a transitar bibliotecas, empecé a recorrer el país, y me iba con mi mochila, con los libros, y a través de también algunas plataformas de ventas
los libros se fueron vendiendo y llegué a hacer 3 ediciones de ese libro. Así que nada, dije, bueno, me gustó esta experiencia, es por acá. Y enseguida llegó Inadmisible, que es el segundo libro, que está inspirado en la llegada de los nazis a la Argentina, particularmente de Hitler, luego de la Segunda Guerra Mundial. Después llegó Otra Noche para Soñar, inspirado en el terremoto de San Juan de 1944, un hecho por demás de trágico, creo que fue la tragedia natural más importante que haya tenido que soportar nuestra historia. Después llegó el cuarto con la tragedia aérea de Lapa, otra tragedia que dejó 57 muertos a unos cuantos kilómetros de acá, el Aeroparque Metropolitano, fue en el año 1999, y el último, antes de la llegada de Donde el viento no lleve, está inspirado en la llegada de los primeros colonos galeses a la Argentina, se llama Hasta el último aliento. Si bien es un libro que tiene más historia, a lo mejor, que romanticismo, tiene otro tipo de amor el libro, el amor de comunidad, de familia, gente que dejó su país para nunca más volver y venir a la Argentina, a una Argentina en ese momento desolada, toda la parte patagónica y demás, a hacer, ellos decían, nos vamos de Gales a hacer nuestra propia Gales, y lo hicieron. Y fíjate hoy las huellas que incluso con el paso del tiempo han dejado, lugares como Trelew, como Trevelin, como Gaiman, donde incluso no solamente la cultura está arraigada, la gastronomía, el té galés, la torta galesa. Bueno, y eso fue una linda experiencia porque me amparé en las memorias de John Daniel Evans, que fue uno de los precursores de la colonización galesa en Argentina. Así que he experimentado mucho camino antes de llegar hasta acá. Ya no quería seguir en ese género porque sentí que me iba a empezar a repetir y no quería. Y aparte tenía muchas ganas de explorar el policial. ¿Cómo surge la idea de explorar un policial? Porque de esa novela romántica podés saltar a otra cosa. ¿Por qué el policial? Bueno, había un tema que me interesaba y me sigue interesando mucho y que ocurrió hace 3 décadas, en marzo del 95, y que fue la muerte de Carlos Menem Jr., ¿no? Un helicóptero que se precipita a tierra, que queda prácticamente destruido, y muchas hipótesis incógnitas, muchas dudas, ¿no? De qué fue. Se hablaba de una acción temeraria en la manera de pilotear la nave, otro que había sido crimen, que habían disparado, atentados. Bueno, esas cuestiones a mí me generaron muchas dudas también. Y como vengo del ámbito del periodismo y demás, bueno, indagué un poquito en el tema y dije, bueno, este tiene que ser el disparador para el policial. Pero lo bueno es que no se queda solo en ese hecho, sino que a partir de ahí empiezan a abrirse otra lista y un hecho que ocurre en San Nicolás, a unos cuantos kilómetros de allí, con el asesinato de una mujer, un asesinato brutal, macabro, con tintes religiosos. Y la idea es que el lector vaya saltando de un hecho al otro y de saber si los últimos capítulos tienen conexión entre sí. Y es una gran incógnita para los investigadores también, porque en una zona que dentro de todo es tranquila, en 2 días, con 2 días de diferencia, se cae un helicóptero, después aparece muerta una mujer. Bueno, ¿qué pasó acá, no? Entonces toda una sociedad convulsionada y demás. Entonces me parece que es una linda historia y 2 hechos que pude conectar muy bien para generar intriga hasta el último capítulo. Y el hecho de la muerte de esta mujer en un pueblo donde todo el mundo se conoce, es prácticamente que todo el mundo es sospechoso. Sí, porque San Nicolás ahora es una ciudad que ha crecido mucho, pero en aquel momento, estamos hablando de 30 años atrás, ahora ha tenido 60.000 habitantes, es una ciudad chica, y eso pasa en la ciudad chica, que por lo menos con los vecinos y el entorno más cercano en cuanto a distancias te conoces. Entonces hay muchos misterios y muchos enigmas que circundan la muerte de esta mujer. Primero porque es la mujer de un escritor que no es tan querido y que es un tipo muy metido en su mundo, pero que descuida muchísimo a la mujer, pero que tiene enemigos, y dentro de la casa también tiene ayudantes, tiene un jardinero, tiene una mucama. Al lado de su casa vive un payumbanda, entonces también ahí se deja un poco deslizar la hipótesis del crimen religioso, sobre todo por la manera en la que aparece el cuerpo, con el torso desnudo, una cabeza sumergida en una fuente que tiene el jardín de la casa. Por eso en la portada está la casa que bueno, supone ser una casa de los años 60, 70, glamorosa, pero vieja. La fuente. La fuente. Y aparte aparece con algunos ribetes macabros, un cuchillo clavado al lado, el cuerpo casi suspendido en el aire, atado a un ángel que tiene esa fuente. Bueno, hay un montón de cosas por desentramar, huellas que están circundando la escena del crimen. Entonces, eso fue adrede, se plantó, hay una escena de crimen preparada. Bueno, son las cosas que el lector tendrá que ir capítulo a capítulo, página tras página, dirimiendo, ¿no? Y sacando conclusiones todo el tiempo y pensando en su cabeza
bueno, ¿quién habrá sido? ¿O quiénes? Porque pueden haber sido 2 personas o más. Varios. ¿Cómo hay que seguirlo, el libro, capítulo a capítulo, como vos decís, en función de la diferente forma que tiene cada uno de los personajes en relacionarse, más cerca o más lejos, con esa familia donde pasa eso, donde aparece esa mujer? ¿Cómo se relaciona el inspector con ellos? ¿Cómo se relacionan los ayudantes de la casa en eso? ¿Cómo se relaciona gente del pueblo con esa gente? ¿No? Hay una cuestión ahí que uno va leyendo el libro y no, bueno, pudo ser este, no, pero pudo ser el otro. No, todo el tiempo. Pudo ser aquel otro. Sí, y siempre ocurre que termina siendo a lo mejor el que no estaba tanto en el radar de alguna persona, ¿no? Cuando eso pasa, porque me pasó a mí de leer policiales, quiere decir que la misión está cumplida, que se cumplió. Pero en el caso de, empecemos por el inspector de Marco, que es el protagonista, él no conocía a todo el entorno ni del escritor, ni de la mujer, que era su esposa, pero también era su asistente. Entonces ahí también genera un poco de manto de dudas y de sospechas. Pero claro, él mismo se va despistando también y va perdiendo un poco, incluso en algún momento llega a perder los estribos de la investigación y dice, estoy perdido. Y es un tipo muy avesado, con mucha experiencia, que ha resuelto casos realmente muy complejos y en un momento queda como descolocado, ¿no? Porque aparecen en metros solamente la escena del crimen, al lado vive el Payumbanda, que tiene sus ceremonias y sus ritos religiosos, y por eso también es conocido en la comunidad, pero al lado vive el jardinero con su mujer, que son los que trabajan en la casa de él, todo eso está... Y que todos van a la comunidad Umbanda. Y también van a la comunidad Umbanda. Entonces, y después se suma un sobrino que tiene la mujer Marisa Lara, que es quien aparece muerta, que llega desde Brasil, y entonces complica un poco más las cosas, porque este sobrino también escribe, también tiene relación con el Payumbanda, entonces bueno, se arma como la posibilidad de haber un entretejido, de haber elucubrado, digamos, el crimen, haberlo pergeniado, puede haber algún autor material, algún autor intelectual, bueno, son varias cosas que le aparecen en el libro que le van poniendo ese picante que necesita y esa cuota también de misticismo, y por eso digo que hasta las últimas páginas uno está ahí expectante de qué puede haber pasado, de quién mató a la mujer, de si ese hecho se relaciona o no con la caída del helicóptero. Lo que sí cuidamos, hablando del helicóptero con la editorial, el fondo que estuvimos de acuerdo en eso, es que si bien el hecho te va a llevar indefectiblemente a pensar en lo que pasó allá en 1995, decidimos cambiar los nombres de los protagonistas. Y aquí en la historia, el helicóptero que cae no iba el hijo de un presidente, sino que iba el hijo de un empresario farmacéutico muy importante. No iba un automovilista, sino que iba un jugador de fútbol. Es decir, hay mucho paralelismo en cómo se contó la historia, pero contada desde otro lugar, más que nada porque fue un hecho que fue muy dramático. Recordemos que Argentina tuvo 3 días de duelo por ese hecho, que fue la muerte de un hijo de un presidente en ejercicio. Entonces, bueno, para descomprimir un poco eso, lógicamente decimos darle ese giro, pero la historia tiene que ver con eso, va por ahí, y va sobre todo por este brutal crimen de esta mujer que misteriosamente aparece asesinada y con algunos condimentos que tenía este personaje, que no puedo hablar demasiado para no develar ni spoilear, ¿no? El personaje era muy particular. El escritor era un escritor que escribía justamente hacía novelas policiales. Eso también. Entonces, lo pensé como para que... un sí pero no. Ella se casó pero no, y el sobrino era sobrino pero no, y es todo un sí pero no constante hasta ver de dónde surge toda esta historia. Hay un personaje que mantiene la misma línea en todo el libro. Es cierto. Y después que para el que lo lea ya se va a dar cuenta. Hay un personaje que mantiene la línea en todo el libro. Que es una línea correcta incluso. Exacto. Es una línea correcta y además no hay dudas nunca de cómo es esa persona y para dónde va. Sí, ni tampoco hay dudas sobre que él puede haber estado relacionado o no con el hecho, ¿no? También. Sí. Entonces eso despista un poco más también, o con una cuota de decir, bueno. Y como hay una suerte de lejanía, porque no está como todo el tiempo ahí, sino en una partecita y muy, muy, muy de costado, uno puede pensar que a lo mejor, pero más se piensa de los demás, ¿no? Está como por supuesto, muy bien, creo que has leído el libro. Por supuesto. Espero que te haya gustado. Por supuesto, porque
cuando tenemos que conversar sobre un libro hay que leer el libro. Me parece genial. Yo, leer el cuando libro. me toca estar del otro lado en el rol de entrevistador, hago lo mismo también. Hay que leer el libro. El libro tiene un título, para mí al menos, muy llamativo, que es ¿dónde te va a llevar el viento? ¿Dónde sentís que te llevan los vientos? Bueno, eso es un poco el leitmotiv, lo que busqué con el título, que no me sugiriera nada, que le sugiriera al lector lo que quisiera cuando leyera el título. Pues yo ponía El crimen perfecto o Muerte en la casona. Ya estamos hablando de que algo ocurre y ya lo estoy llevando a pensar sobre eso. El título es muy sugerente, pero puede ser para un lado, para el otro, es totalmente aleatorio. Hasta random te diría. Ahora cuando vas a la contratapa y ya lees un poquito la sinopsis, ahí sí ya tenés una pincelada de por dónde va la historia. Pero es un poco un parafraseo también de Lo que el viento se llevó, Donde el viento nos lleve, y tiene un porqué. También cuando termina la historia hay una charla entre el inspector de Marco y entre el sargento Forconesi, y ahí aparece reflejado el título del libro. Y bueno, yo lo busqué, lo pensé desde esa connotación. Igual hasta el último momento estuvimos con Jessica Hualco, que es mi editora, pensando si poníamos donde las pistas nos lleven o las huellas, buscando ahí también un juego de palabras, pero bueno, yo no quería que el título tuviera nada que ver con ningún ámbito policial, nada, que sea genérico. Y después la gente iba entendiendo por qué, y después al final un poco es donde se cita esa frase y nada, y queda ahí en esa charla cómplice entre los investigadores donde aparece el título. Pero tenía que ver un poco con eso, sí, con que no sea un policial clásico donde ya en el título das a entender algo que va a pasar dentro del libro. Ahora te saco del libro. Bien. Y la pregunta es, ¿dónde crees que te llevan los vientos? Es difícil saberlo, sobre todo en la escritura, donde todavía para mí sigue siendo un ámbito nuevo que estoy explorando. Si bien ya tengo 6 libros con este editados y tengo uno más terminado, uno más en la cabeza, que ojalá algún día puedan ver la luz también. Yo quiero seguir escribiendo y disfrutando de lo que hago. Yo lo hago por pasión, lo hago por placer. Para mí la escritura es una caricia al alma, no al bolsillo. Yo vivo, por suerte, de mi rol de locutor y periodista en la comunicación, y esto es algo que hago con mucho placer, con muchas ganas, con mucho deseo, con lo cual todo lo que venga para mí es bienvenido. El otro día me sorprendía porque este mismo libro llegó a estar en la vidriera de una de las librerías más lindas y reconocidas del mundo, como es el Ateneo Gran Splendid. Y yo eso lo soñé muchas veces, y veía miles de libros, miles de autores ahí, nacionales, internacionales, y decía, ojalá que algún día mi libro pueda estar ahí. Y estuvo. Entonces, ir cumpliendo sueños, ir cumpliendo metas, eso son cosas que realmente me satisfacen. Si es mi deseo, bueno, me gustaría que mi libro se venda un montón, porque eso significaría que mi historia llegue a un montón de gente, que se publique en varios idiomas, que llegue a otros países, que alguna de las historias que escribí llegue a la tele en un formato de miniserie o al cine. Bueno, son cosas que me gustaría y que ojalá en algún momento pase. Ahora, si no pasa, está todo bien, a eso es lo que voy, es decir, disfrutás de esto que está pasando. Disfruto del camino, no estoy esperando alcanzar la meta. Si después la vas alcanzando, bueno, bienvenido sea, a quien no le va a gustar tener éxito en algo. De todas maneras, mira, hablando del éxito, mi papá, que ya no está conmigo, cuando yo decidí venir del interior a vivir a Buenos Aires, nada, en aquel momento venía a descubrir mi profesión, que ya la tenía, pero bueno, a enfrentarla. Y él me dijo una vez, mira, si tener éxito es hacer lo que a uno le gusta, vos ya lo alcanzaste, estás haciendo lo que te gusta. Después lo harás a mayor escala, en menor escala, alcanzarás más oyentes, menos oyentes, y lo mismo con esto, alcanzaré más lectores, menos lectores, pero con que yo reciba comentarios y el cariño de, uy, llegaste a la última página, no sabía, y me encantó, uy, pensé que era el otro, que nada, ese feedback que se produce después que se lee el libro, a mí ya me llena de orgullo, de placer y de regocijo, lógicamente, porque es lo que uno busca cuando genera una historia, ¿no? Así que creo que va por ahí. Yo sigo en el título. Sí. ¿Dónde crees que el viento lleva a los lectores de este libro en particular con este título? Bueno, es una buena pregunta, porque viste que cada lector es único y cada sensación que uno le genere
un libro o una película o una canción o un cuadro. El arte es muy como subjetivo, ¿no? Pero yo con que lo lleve a decir, me atrapó la historia, me gustó, no lo esperaba, nada, quedé conmovido o hasta las últimas páginas estuve intrigada, eso me parece que para mí es una satisfacción y da como, o a mí me daría nada, el saber de que se cumplió el objetivo. Si después dicen, bueno, leí este libro de Mariano, empecé por acá, ahora quiero conocer más, leer los anteriores, bueno, genial que se genere eso también, ¿no? Pero en principio con que cuando llegan a la palabra fin y se quedan con una linda sensación, o de congoja por la historia, o de sonrisa porque le gustó, que es lo que me pasa a mí también cuando leo algunos libros, nada, ya para mí el objetivo está cumplido. Tengamos en cuenta que, a ver, el proceso de escritura es muy solitario, Viviana. Entonces uno está meses sentado con su computadora, con sus anotaciones, metido en su historia. Entonces una vez que el libro se edita y que se empieza a abrir o que se presenta o que hay una entrevista como esta o lo que fuera, nada, es todo satisfacción y es un poco cosechando todo eso que se sembró, ¿no? Lo mismo pasa cuando un lector te hace una evolución, sea la mejor, sea moderada, hasta críticas. Por suerte no he tenido tantas, pero bueno, sí con este último tiempo me dice, a mí me gustaba más el Mariano romántico, el de las escenas de amor. Bueno, este no la tiene, pero que quizás el próximo la tenga. Acá no hubo gratuismo, no hay amor, porque no le hacía falta la historia, ¿no? Ahora, no digo que nunca más vaya a escribir alguna novela romántica o que algún policial pueda tener como trasfondo también una novela romántica, una escena erótica y demás. Desde que lo presentaste hasta ahora, ¿cuál fue la devolución que más te llamó la atención, que más te sorprendió, en cualquiera de los ámbitos que te pueda sorprender? Bueno, esa es una, porque la comparativa es lógica, claro, es entendible, sobre todo para tu lector de novela romántica, ¿no? Es como un salto bastante grandilocuente. Pero el otro día me decían, pareciera que toda la vida escribiste policiales, porque si este es tu primer policial, me dice, es realmente muy bueno. Eso fue un hombre, un muchacho que me dijo eso. Que no es de acá. Y yo por la radio, hay muchas personas que, yo trabajaba en Radio Rivadavia mucho tiempo, escuchando de todo el país, porque entonces en el interior están teniendo también una linda repercusión, y muchos están en Comodoro Rivadavia y dicen, los voy a buscar, lo conseguí en la librería. Entonces después me escriben por Instagram y demás. Y un oyente, lector ahora, me dice, la verdad te felicito, porque para ser un primer policial es una gran novela, un novelón, una historia atrapante, de principio a fin. Me dice, me duró 4 días el libro. Y hacía mucho que no leía. Me volví a leer por vos, porque te conozco y porque nunca te había leído. Pero claro, ¿qué te parece? Esas son las cosas que digo que no se pueden comprar ni siquiera con Mastercard, ¿no? Como decía la publicidad. Sí, claro. Entonces, son cosas muy lindas y a mí me da mucha satisfacción y creo que estoy en el buen camino cuando pasa eso, ¿no? Cuando generás en otro la intriga, las ganas, el deseo de leerte. Y vuelvo a repetir, fue lo que me pasó a mí estando del otro lado, como lector. Yo leía un libro y me quedaba después pensándolo. Y enseguida, si era inspirado en algún hecho real, me iba al hecho y buscaba y veía, porque me gusta un poco eso, ver qué el autor le puso de realidad y qué es la parte de ficción, cuando sobre todo uno desconoce los temas, ¿no? Bueno, a mí me gusta eso también, jugar un poco con ambos aspectos. La realidad por un lado, porque siempre mis libros están inspirados en un hecho real, y después toda la creatividad, la imaginación, que yo dejo entrever también, a partir de lo que me pasa con ese hecho, por donde yo quiero que vaya la historia, ¿no? ¿Y cómo elegís el equilibrio entre ese hecho real y lo que vos querés ponerle a ese hecho? Bueno, es muy buena la pregunta. A veces el equilibrio es un 50-50, a veces no, a veces siento que la carga real tiene que ser más fuerte que la parte, como por ejemplo este que te decía de los galeses, ahí hubo mucha realidad y cosas que yo me fui enterando en el proceso escritural, que no nos enseñaron en la escuela. Por ejemplo, que en 1902 hubo un plebiscito con Chile para determinar cómo se construía la geografía de ambos países y demás, y los galeses decidieron vivir bajo bandera argentina. Entonces, por eso y por el accionar de Perito Moreno y demás, hoy los límites están como los vemos en el mapa, y eso ocurrió hace más de 100 años, y en la escuela jamás, ni en la primaria ni en la secundaria, entonces me dio vergüenza ajena. Entonces sentí que además de contar una historia, yo tenía la misión de poder conocer hechos reales que pasaron en nuestro país y que no nos enseñaron. Entonces, bueno, ese tiene una carga más histórica.
Los demás, por lo general, tienen más carga ficticia. Parto del hecho y a partir del hecho genero toda la historia, lo que pasa después. Como por ejemplo, el de la tragedia de Lapa, empiezo con el avión que se cae, que no despega, que se prende fuego y demás. Y después viene toda la historia. En el terremoto de San Juan no. Primero cuento toda la historia y el terremoto llega al final del libro. Entonces, bueno, voy jugando un poco con eso y es como a mí me gusta que también los libros sean diferentes, no todos sean iguales, entonces voy también jugando un poco con eso. Pero por lo general, y para no salirme tanto del contexto de tu pregunta, es un 50 y 50. Está la realidad, que se respeta, y yo trato de ser lo más veraz, no correrme ni una coma de lo que pasó, pero desde la óptica de mis personajes y cómo suelen preguntar. En todos los libros hay un hecho que sucedió y a partir de ahí se disparan toda la historia del libro. ¿Alguna vez alguien, aún no siendo protagonista, pero sí participante de algún hecho, se comunicó con vos? Sí, me pasó y no hace mucho tiempo. Y con este libro, con Temple de Acero, de la tragedia de Lapa, sabes que ese libro, bueno, yo lo comercializaba antes de llegar a la editorial de manera independiente. Entonces uno de los canales de comercialización que tenía es Mercado Libre, como hacemos muchos escritores. Me llega un pedido de Córdoba. Dije, bueno, me llamó la atención, ¿por qué? Porque ese avión que se estrelló acá en el aeroparque iba para Córdoba, iba al aeropuerto de Pajas Blancas, que es el aeropuerto que está en las afueras de la ciudad de Córdoba. Con lo cual, la mayoría de la gente que viajaba en el avión era cordobesa. No lo conocía, el nombre, lo envié, como porque no pasaron 10 días. Y me llama por teléfono una persona, una voz masculina, y me dice, Mariano, sí, te quiero felicitar. Y yo no entendía nada de qué pasaba. Y me dice, soy Benjamín Buteler, soy sobreviviente de la tragedia de Lapa y sé que vos no estuviste en el avión porque yo sí estuve. Pero después de leer el libro, muy fuerte, y eso me emocionó mucho. Me dice, hubiera pensado que estuviste ahí, porque realmente lo contaste y la descripción fue tan precisa y tan exacta que me conmovió. Y que te lo diga una persona que fue protagonista, involuntario, pero protagonista al fin de ese hecho, como podríamos decir cualquiera de nosotros, sí, ¿no? Claro. Si abordábamos un avión y pasaba lo que pasaba. A mí me trajo mucha satisfacción, fue muy fuerte realmente. Porque encima Benjamín fue una de las personas que se llevó la peor parte de este hecho. El avión se prende fuego, luego de chocar, de atravesar los muros del aeroparque, termina el campo de golf, y Benjamín recibió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Tuvieron que amputarle las 2 piernas, los brazos, casi perdió la movilidad por completo, con más de 1 año internado. Entonces es un tipo que realmente es muy resiliente y que realmente la pasó muy mal y llegó la peor parte. Y así todo lo que destaqué de la charla, se generó un vínculo tan lindo cuando me llamó y enseguida tomamos contacto, que yo después le pedí hacer un Instagram Live con el libro y con su... Es un testimonio muy valioso. Claro. O sea, yo hablo de personajes ficticios, lo conté a través, pero él es real. Él, con Maritere Ñu, con otros 2 sobrevivientes más, estuvimos charlando luego de que el libro salió. Entonces, bueno, se generó ese vínculo. Y él me decía, mira, yo tengo, después de lo que me pasó, tuve 2 opciones. O me quedaba con eso, o salía adelante. Y yo hoy, todos los días, me levanto y digo, es un día más que me regala la vida. Y lo vivo feliz y objetivamente. Entonces, si escucha, este tipo... perdió las 2 piernas, camina con prótesis cuando puede o está en silla de ruedas. Y tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar, a comer, no podía comer por sí mismo. Y el tipo te dice que se levanta feliz y contento. Nos quejamos a veces de tantas pavadas, de tantas estupideces, ¿me entendés? Y cuando uno dimensiona eso, decís, te cambia la perspectiva. Y bueno, después con varios personajes del libro, quiero decir, han estado inspirados en historias que ocurrieron. No quise también poner los nombres reales de quienes estuvieron ahí, primero para preservar su seguridad, su nombre, no le iban a agregar más nada al libro, pero sí hay historias paralelas. Por ejemplo, uno de los chicos con los que hablé era campeón de surf y volvía junto con su hermano de un torneo y había ganado. Entonces vino a Buenos Aires, venían del exterior, vino a Buenos Aires y de Aeroparque se tomaban el avión a Córdoba. Los 2 salieron con vida y salieron ilesos. Entonces yo después hablé con él, me conectaron con él y él me contó un poco su historia. Entonces uno de los protagonistas del libro es él, digamos,
en el nombre de otro personaje. Claro. Que en vez de, por ejemplo, ser campeón de ser, era tenista. Claro. Me gusta trazar esos paralelismos, Claro. ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera yo ir definiendo el personaje, pero siempre amparados, inspirados en los hechos reales. Por eso creo que a Benjamín lo que le sorprendió fue eso que yo conté, el avión, el siniestro que pasó, está la desgrabación de la cabina del piloto real. Entonces vos lees el libro y te estás metiendo realmente en ese hecho. Y lo mismo creo que pasa con la mayoría de las novelas que hice anteriormente. Entonces eso para mí es un desafío y una meta también. Que lo lea, bueno, pueda estar metiéndose realmente en la historia, más allá de que esté contada a través de mí y a través de los personajes que yo fui ficcionando. Se te escucha relatar este libro y uno puede pensar qué cosas diferentes le pasan a las personas que están compartiendo un mismo momento y un mismo hecho. De pronto esta gente salió ilesa y de pronto Benjamín tiene todo ese tema. Estaban todos en el mismo momento, en el mismo lugar, claro. Y a todos les pasó lo mismo. Estaban arriba de un avión que no despegó y se incendió, ¿no? Qué distinto y qué diverso puede ser el mundo. Total. Es más, esta persona que mencionaba es deportista, me decía, ¿sabes cuánto tiempo yo me sentí con culpa por haber salido vivo y otra gente no? Son es tremendo, historias porque, impresionantes. A ver, no era tu momento y por eso saliste vivo y a lo mejor era el momento de otra persona. Sí, hay que internalizarlo. Pero claro, canalizarlo. No, mucha gente que les quedan secuelas físicas, muchas, pero psicológicas también, y que las van a tener hasta el último de sus días, ¿no? Por eso son fuertes. Otra cosa que me pasó con ese libro es que al presentarlo en Córdoba, obviamente que uno de los objetivos era presentarlo en Córdoba, fui allí a la Biblioteca Córdoba, donde me abrieron las puertas y fue una linda repercusión. También fui a San Francisco, Córdoba, que es una localidad que está a unos cuantos kilómetros de allí. Allí el libro recibió la distinción de Patrimonio Cultural, Histórico, por el tema que había tocado, y ahí sí fue fuerte también porque vino una familia que había perdido un hijo en ese accidente y estuvieron en primera fila y obviamente que apenas llegaron me los presentaron, nos dimos un abrazo, se quedaron toda la presentación, se conmovieron, yo hablaba del hecho, veía cómo se les caían las lágrimas al papá, a la mamá, era un chico joven. Recordemos que esto pasó en 1999, no es que pasó en otra era, en otro siglo, ¿no? O sea, pasó hace 3 décadas. Entonces, nada, fue fuerte. Por eso digo, cuando los libros te van haciendo experimentar estas sensaciones, me parece que me dan eso, ¿no? La certeza de que uno está haciendo las cosas bien. Después, si el éxito se traduce en que sea más masivo, en que te lea más gente, en que, no sé, ganes plata, bueno, todo eso es bienvenido. Nadie va a decir, no quiero que me vaya bien, no quiero que mi libro se venda mucho. No, pero van pasando cosas que van teniendo reconocimientos y que a mí me fueron sorprendiendo. Porque vuelvo a decir, yo empecé acá por placer, por gusto, para ver a dónde iba, para ver dónde el viento me llevaba. Y bueno, el viento me fue llevando por distintos caminos. Ya recorrí 16 de las 24 provincias argentinas con mis libros. He estado desde Salta y Jujuy hasta Ushuaia. Ahora ya fui hace 3 años antes de la pandemia y ahora volvemos a ir en marzo con este libro para allá, para presentarlo otra vez porque tuvo una buena repercusión. El último que presentamos allá. Entonces digo, esas son las cosas que a mí me motivan porque van surgiendo cosas nuevas, positivas, que uno a lo mejor no las espera y que lógicamente las recibo y las abrazo. ¿Qué distancia hay desde ese chico que vino de su pueblo a Buenos Aires a cumplir su sueño de la comunicación, con el periodismo, que es comunicación, con la locución, que es comunicación, con la escritura, que es también comunicación, es comunicación, claro, sí. ¿no? ¿Sentís que hay una brecha? ¿Sentís que hay una distancia? ¿Cómo lo ves a ese chico con esas ilusiones y hoy así, plantado como está? Abismal, es una distancia abismal. No en los sueños y las metas, porque si bien alcancé algunas, después vas generando otras. Claro. Entonces, no es que, listo, llegué hasta acá, me quedé tranquilo. Bueno, llegué hasta acá, ahora quiero llegar hasta acá. Y eso me parece que es sano mientras no sea algo posesivo, ¿no? Mientras no sea algo que te quite el sueño. Pero hay algunas similitudes y muchas otras no similitudes, diferencias. Mira, ayer fue un día para mí importante porque rendía la última materia de la carrera de locución. Fue un 19 de diciembre. El día que el país empieza a estallar por el aire, de 2001, con doble arruga, a los 2 días se tiene que ir
en un helicóptero abandonando la casa de gobierno. Yo salí de rendir la última materia de locución, que fue Historia Internacional, la probé y afuera no había nadie en la facultad. Me tomo el colectivo para volver a mi ciudad, la circunvalación que tiene Rosario, que es muy parecida a la General Paz, gendarmes con armas largas, estado de sitio, se había decretado el estado de sitio. Una tristeza, digo, no me olvidé más de ese día, por el hecho de rendir la última materia, pero también por el shock que me llevó todo eso. Y ayer de ese día se cumplieron 21 años. Entonces, claro que con el tiempo uno va cambiando la forma de pensar, va cambiando la forma de sentir, va teniendo otras metas y otros objetivos. Pero si hay cosas que yo no negocio ni negociaré nunca, que es mi esencia, yo siempre voy a seguir siendo un pibe de pueblo, normal, sencillo, que trato de llevarme bien con todo el mundo, soy muy sociable, y después de buscar generar bienestar a través de lo que hago, ¿no? Tengo la suerte que con la escritura, nunca en estos 8 años que llevo escribiendo, nadie me dijo, tenés que escribir de esto, o más corto, o más largo. Siempre los libros se terminan cuando yo considero que se tienen que terminar. El tema en el que está inspirado lo decido yo, con lo cual, si les gusta, es mérito mío, si no les gusta, también, más allá de que después, lógicamente, está, ahora que estoy bajo un sello editorial, la corrección, ¿no? La sugerencia, en algunas cosas que se reven y que es muy enriquecedor, pero nunca se aparta la historia de como yo la pensé, la generé. Entonces, eso también me permite, digamos, desafiarme a mí mismo y de saber si primero me gusta a mí, porque soy muy autocrítico a mí mismo, y después si les gusta a los demás, ¿no? Me acabas de decir, uno se va poniendo metas, algunas que me puse las cumplí. ¿Y las que vienen cuáles son? Bueno, tengo áreas. En el ámbito de la comunicación, he trabajado en varias radios de relevancia aquí en Argentina, pero hay una que no trabajé y me gustaría. He trabajado en varios canales, pero hay uno que no trabajé y me gustaría. Y en la escritura, a ver, uno ve tantas cosas y dice, uy, qué lindo, el premio de tal editorial o el bestseller, o vuelvo a repetir algunos objetivos que me gustaría que se cumplan, que te traduzcan en varios idiomas, salir del país con el libro, que ya tuve una experiencia y fue maravillosa. En el 2019 que conocí Estados Unidos, me invitaron a la feria del libro más importante de habla hispana, la Book Fair 2019, fue genial. Bueno, que esas cosas sigan pasando, que pasó esto de tener el libro en la vidriera del escaparate de la Tecnología de Splendid, ya está, se cumplió. Si viene algún otro que se vaya ese camino, genial, pero creo que todavía mi mejor libro no lo escribí. Entonces, si quieren, en la literatura tengo una meta, es todavía escribir mi mejor libro, más allá que está muy cerca de serlo, que Inadmisible, que también editamos y relanzamos en marzo del año pasado con el Fondo Editorial, es un librazo y me encanta, te lo recomiendo, lo tenés que leer. Prometo ser. Sí, después habla con Andrea Vázquez para que te haga llegar un ejemplar. Una capa total. Porque le mandamos un saludo. Porque te va a gustar, claro, y ahí también hay rebetes policiales, pero ahí sí, hay erotismo, hay amor, hay otros condimentos. Aparte, inspiraron un hecho que es re polémico, pero muy interesante, que es qué pasó con Hitler, ¿no? Se suicidó. Bueno, el libro obviamente parte de la teoría. ¿No? El libro parte de la teoría que habría un plan sistemático ya organizado, porque él sabía que iba a perder la guerra para dejar a Alemania y escapar a Argentina al amparo del gobierno de turno que tenía Argentina en ese momento, ¿no? Así que bueno, nada, yo estoy muy contento con la carrera que estoy realizando. Siempre hay más, siempre hay desafíos, siempre hay ganas. Que algunos de mis libros lleguen a convertirse en películas, miniseries, sería ya tocar el cielo con las manos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que puede llegar a pasar? Si eso ocurre, a mí me gustaría, mira, con el primer libro que contaba de Pecuén, yo era mucho más joven, entonces era como más decidido y inconsciente también, ¿no? Lo terminé de escribir, me gustó y dije, se lo voy a mandar a Campanella para ver si le gusta, porque era muy fotográfico, la desolación, el pueblo, recrear el pueblo como era antes, qué sé yo. El personaje empieza siendo joven, adolescente, pero termina el libro siendo adulto. Entonces yo había pensado que lo protagonice cuando es joven y adolescente el Chino Darín, y después Ricardo Darín. Ya cuando ya le dabas a Campanella todas las pautas. Tenés que hacer esto, nada. Claro. Bueno, nunca me contestó el llamado, ¿no? Pero bueno, fui. Digo, el hecho de ir, me parece que es algo que a lo mejor he perdido con el tiempo, porque uno ya se pone más consciente de, no, ¿para qué? No, me va a sacar
¿viste? Corriendo, o qué va a decir, nada, ni le molesto, o esto lo otro. Te doy este ejemplo, Sí, pero sí, con claro. muchas cosas pasa por ahí. No sé, antes hubiera sido a los 20 años, me iba a la BBC de Londres a trabajar con un diccionario inglés-español bajo brazo. Iba. Hoy ya no, soy más pensante, ¿me entendés? Y también sé más mis limitaciones. Cuando uno es joven, a lo mejor piensa que no hay límites. Y está bueno también un poco que siga siendo así. Recién dijiste, mi mejor libro no lo escribí. Todavía no lo escribí. ¿Cómo va a ser tu mejor libro? Ay, si supiera. No lo sé, pero creo que tienes un libro que reúna todo. Ya mi experiencia, que abarque un buen tema, que tenga, sin misterio, porque me gusta mucho trabajar con el misterio, que tenga erotismo, que tenga pasión, que tenga una buena historia, o varias buenas historias que sean corales y que se terminen tocando en algún punto. No lo sé. Sí sé lo que ya tengo escrito, que siempre uno, para lo que escribe, obviamente tiene los mejores deseos y demás. Está la segunda parte de Inadmisible, escrita con el investigador ruso que llegó a la Argentina para seguir los pasos de Hitler, pero investigando sobre otro tema de relevancia, también ocurrido en Argentina. Y que ese libro me gustaría que algún día se consolide y se edite porque tiene ese tema de trasfondo real, que fue la desaparición de un avión de la Fuerza Aérea Argentina en 1965. Se acaban de cumplir 60 años de ese hecho y tiene todavía muchos familiares de los tripulantes y los cadetes que iban en ese avión vivos. Entonces, por ellos y porque el tema vuelva a estar en el presente, porque lógicamente pasan los años y todo es tan rápido y transcurre tanto, y en la Argentina, encima que es muy vorágine, un tema va tapando otro, ¿no? Claro. Pero ese tema creo que no tuvo respuestas, no desapareció el avión con toda su tripulación y nunca más se supo. Entonces, ni siquiera cuando decían una tragedia aérea, pero el avión se cayó acá, están todos fallecidos, bueno, lo pasó encontrás, eso. Lo ves. Acá no se supo más nada. Entonces hubo viudas que se murieron esperando a su marido que llegara algún día, que nunca más repusieron sus vidas esperándolos. Hubo hijos que lo vieron al padre a los 4 años irse a trabajar y nunca más volvió. Y yo hablé con varias familias de este vuelo. El TC-48 era el avión de los cadetes, así se lo llamó porque llevaba cadetes de la Fuerza Aérea, despegó de Córdoba. Y ese es un tema que me gustaría abordar desde el lado de la ficción con mi historia, pero poniendo el tema otra vez en el presente y llamando la atención. Che, el avión no apareció todavía. Yeah. Y hubo búsquedas, todas fracasaron, incluso hasta la NASA buscó ese avión. Lógicamente que cada vez que pase más el tiempo va a ser más difícil y ya las esperanzas son muy pocas. Pero bueno, contar una historia tan tremenda a través de una novela que puede tener algún tinte de resiliencia, de amor, me parece que es poner un manto de sanación a esa historia. Y otro que quiero escribir, y ya tengo el tema del que va, es la segunda parte de este, porque ahora, si este libro sigue caminando bien y andando bien y teniendo las reproducciones que está teniendo hasta ahora y que me llegan, tiene que tener una segunda parte. Así que el tema ya está en mi cabeza instalado y puedo asegurar que si sale como lo estoy pensando, tiene muchas chances de que ese sea mi mejor libro. Y sin que lo cuentes, ¿quién va a ser el protagonista de la segunda parte de este libro? Bueno, el inspector de Marco tiene que estar, porque es ya quien se metió y por eso pienso en una secuela, ¿no? de este libro. Porque aparte la idea surgió el otro día con la editorial, hicimos una merienda literaria de la cual vos participaste y salió de la propia editora, ¿no? Y me dijo, este libro tendría que tener una segunda parte. Y yo que tomo las cosas que me quedan dando vuelta muy en serio, y eso me quedó dando vueltas, dije, sí, ¿por qué no? Y también va a estar inspirado en un hecho policial, en un doble crimen, que no ocurre en provincia de Buenos Aires, sino en otra provincia argentina, pero que claro, como es tan difícil de resolverlo, piden la ayuda del mejor, y el mejor claro. Es el inspector de Marco, entonces tiene que viajar para resolver ese crimen. No quiero contar demasiado, todavía no hay ni media página escrita, está en la cabeza, está acá, pero sé que en algún momento se va a escribir y me parece que ese libro va a reunir muchos condimentos. ¿Hay algo de lo que no escribirías? Qué buena pregunta. Nunca me la hicieron, y mira que me he atravesado reportajes. No sé de algún hecho en particular, pero no escribiría nunca de algo que no me llame la atención, que no me guste, que no tenga curiosidad, que no me genere nada. Yo veo algunos libros de autores o autoras argentinos
que tienen mucho éxito y que son muy buenos, pero por ahí están inspirados en Egipto, o en la antigua Roma, o en hechos que no tienen nada que ver con la Guerra Civil Española. Bueno, quizás ese más sí tiene que ver con nosotros, sobre todo por la inmigración que hemos tenido, porque muchos argentinos están conectados con España, pero digamos que no te tocan una fibra tan sensible, o no lo viviste vos, o no lo vivió algún familiar tuyo, o no lo conoces, porque pasó hace 1000 años atrás y en otro lugar. Entonces, de esos temas no escribiría, no me llaman la atención. No digo que esté mal el que lo hace, ¿eh? Lo respeto y de hecho les va muy bien y son realmente muy exitosos. A mí eso no me gusta. Yo escribo sobre un hecho que vos te acuerdes. ¿Qué estuve haciendo si vivías, no? Yo creo que todos los que escribí, salvo el terremoto de San Juan, que fue en el 44, la mayoría lo atravesamos. Son contemporáneos. Son contemporáneos. Entonces, eso me gusta que pase. Y yo siento más compromiso al escribir también sobre algo que pasó en mi país y que, nada, de alguna manera es esto, como decía recién, ¿no? Traerlos al presente y sobre todo cuando son tragedias o dramas que no tienen resolución todavía. Recién te contaba esto de un avión, desapareció en 1965, lo dieron por muerto a todos, que el avión se cayó al mar, pero el avión nunca se encontró el fuselaje, ni un cuerpo, ni nada, entonces es un misterio, eso se tiene que contar. La tragedia de Lapa pasó el juicio y no hubo ningún culpable, o sea, murieron 57 personas, se prendió fuego un avión y nadie fue culpable, nadie tuvo responsabilidad. ¿Por qué? Porque si bien hubo condenas, no quedaron firmes, la causa prescribió, nadie fue preso. Entonces digo, son cosas que para mí tienen esa emocionalidad, pero ese compromiso también con la realidad. Entonces, si algo que no escribiría, volviendo a tu pregunta, de temas que no me interesen, ahora si vos querés puntualmente de algo, no sé, no escribiría sobre prostitución, por ejemplo, no escribiría sobre guerras, mejor, para no ser tan abarcativo y ser más explícito con tu pregunta. Son temas que por ahí tienen otra connotación y no siento que mis ganas o mis deseos vayan por ese lado. Normalmente las personas que escriben son muy lectores, algunos ávidos lectores, otros muy lectores. ¿No habría que morirse sin leer a? Y son tantos que no quiero quedar mal con nadie, pero a ver, vayamos más a los clásicos si querés. Gabriel García Márquez, hay que leer a Gabo. Hay que leer, en el ámbito internacional hay dos brasileros que a mí me gustaron mucho y uno no está tan bien visto para mí justamente porque no sé si los leería ahora, pero en mi adolescencia a mí me repercute mucho, que es Paulo Coelho. El alquimista para mí es un libro que a toda edad, y yo lo leí a los 16 años, impacta de una manera diferente. Y ahora no me va a salir el nombre, pero quien escribió Mi planta de naranja Lima. Vasconcelos. Vasconcelos, también. Vasconcelos. José Vasconcelos. Es buenísimo también y me gustó mucho. Bueno, Antonio Muñoz Molina es mi escritor de cabecera. Pero acá en Argentina tenemos, en el ámbito policial, Gustavo Malajovich. A mí yo leí El Jardín de Bronce de él y me fascinó. Hay tantos más, bueno, policiales en otros ámbitos, mucho más. Cindy Sheldon, no puedes dejar de leer. No sé si tenía que decir uno, podía decir varios, pero en el ámbito de una novela romántica hay escritoras que son amigas, pero que son talentosísimas y yo las admiro. Hoy mencionaba a Diana Rivero, pero también Gabriela Chilar, Gloria Casañas. Siempre me voy a olvidar alguna, pero Graciela también. Bueno, sí, muchísimas personas que a mí me han dejado también sus huellas, Camucha, Escobar, y me gusta muchísimo su manera de escribir también. Bueno, y competimos cuando competimos de una manera así, sí, ¿no? Estamos en el mismo género, novela romántica, con, si querés, la diferencia de que yo era hombre escribiendo sobre novela romántica y ellas eran mujeres. Y eso fue también un tema que a mí me costó mucho traspasar esa barrera. ¿Cómo un hombre va a escribir romántico? ¿Por qué no? Había mucho prejuicio. ¿O por qué una mujer no puede escribir un policial, por ejemplo? Sí, yo creo que el prejuicio es, mira qué cosa rara, el prejuicio es ahora. Antes los hombres escribían romántico. Lo tenés a Becker, lo tenés a Benedetti, bueno, y las mujeres hoy escriben policiales. Tenés a Claudia, ¿no? Piñeiro, sí, bueno, pero digo, son géneros que por ahí hoy hay como más, es al revés en el tiempo. Hoy está más encasillado y antes
El Y que pasaba escribía, ¿no? Pasa que en alguna época la de Corín Tellado, por ejemplo, Claro. que era novela rosa. Entonces Claro, sí, era bueno, muy sí, género de sí. mujer, ¿no? Hoy estaba un poco más en la actualidad, en lo que realmente pasa, ya sea en la novela romántica o Pero para mí esa en el diversificación policial. me parece bárbaro. Todos podemos escribir Claro, todo mientras vamos con el claro. compromiso y la responsabilidad. Estela Escudero, que es otra querida amiga que conocí a través de las letras, bueno, Mirta Facchini, me decían, mirá, escribas romántica cuando yo empezaba, es buenísimo, porque nos va a dar a nosotros la perspectiva de una historia romántica contada a través de un hombre. Como que no la el tenemos. hombre esa historia. Claro, entonces eso puede ser muy enriquecedor. Y bueno, y eso a mí me generó mucha satisfacción y además que me hayan recibido bien y no como, che, ¿y este que viene a hacer acá? En un género nuestro, está buenísimo, está buenísimo. Escribir es... Escribir es dejarse llevar, es imaginar, es crear una historia. Yo parto de un hecho real porque me gusta la historia, pero todo lo otro es ficción. Entonces es crear una historia, es generar cosas en otras personas y en uno mismo. Yo con el primer libro me emocioné hasta las lágrimas, escribiéndolo, ¿no? Porque me vi ahí, porque vi mi juventud ahí, porque si a mí me hubiera pasado eso que me pasó, nada, me hubiera replanteado muchas cosas, perderle el amor de tu vida, y no por una muerte, porque te separa una inundación, por ejemplo, y no la puedes volver a ver nunca más, salvo que la vida milagrosamente te vuelva a cruzar. Pues ocurrió en el 85, en el 85 no había celulares, no había redes sociales, no había mail, no había nada, o sea, perdiste el contacto, te has librado a la suerte, ¿no? O a Dios. Entonces, esas cosas o las tragedias que relato en mis libros, me parece que es crear historias, ponerse en el lugar de otros, y bueno, y tratar de sacar lo mejor. Yo siempre no me gusta poner golpes bajos, no me gusta, si no hay necesidad, ser crudo con los relatos, más allá que los hechos que relato y que tomo como disparadores son hechos fuertes, ¿no? Todos parten de una tragedia o de una pérdida, pero si es innecesario contar algo que por más que lo sepa, no lo hago. Pero bueno, escribir es eso, es dejarse llevar, particularmente eso. Y bueno, y por donde el viento nos lleve, ¿no? Ahí mira, te hice un juego de palabras y te junté las dos conexiones, pero es así, es dejarse llevar y ver qué puede pasar. Yo el policial lo anhelé, pero no tuve la presión ni tampoco la desesperación de decir, tiene que ser ya. No, fue ahora que estoy preparado y que me siento realmente realizado y con la madurez y la sapiencia a lo mejor para poder escribir un policial. Si yo hubiera querido empezar a lo mejor escribiendo un policial, a lo mejor hubiera fracasado o no, ¿viste? No lo sabes. No sabemos. Pero bueno, se dio así y yo estoy contento con cómo se fue dando. El hecho de escribir, no el libro, los libros normalmente los escritores se lo dedican a alguien, distintas personas. El hecho de escribir, la acción de sentir esto que estás sintiendo, ¿a quién se lo dedicas? Yo siempre, todos los libros tienen dedicatorias, pero esta pregunta, y no quiero caer en ser ni egocéntrico ni nada, pero yo me lo dedicaría a mí por el hecho de animarme y de romper a lo mejor esa barrera que uno mismo se pone de decir, no, yo no puedo escribir, o ¿por qué voy a escribir? Yo creo que me lo dedicaría a mí por el hecho de haberme enfrentado a mí mismo. Viste que dicen que la lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y ganarla es cuando te vences a vos mismo. Tus miedos, tus inseguridades, el que dirán. Entonces, en ese aspecto voy a ser egoísta y me lo voy a dedicar a mí por haberme decontracturado, por haberme ganado a mí mismo y haber roto a lo mejor las barreras de los 1000 motivos que tenía para no escribir. Y así mismo decidí escribir y hoy estamos acá. Historia tremenda ahí. Tiene un prólogo que no lo mencionamos, pero que también vale la pena destacar, de Ignacio González Prieto, que hoy por hoy, además de ser un colega que yo admiro, que quiero mucho, con los cuales hemos compartido muchísimas guardias periodísticas, trabajando para su medio, yo para el mío, pero es hoy uno de los tipos que más respeto tiene, que más ha besado, porque se ha capacitado, además de su rol de periodista policial, es docente, ha hecho licenciaturas en especializaciones en criminalística, entonces no es un improvisado. Y que Nacho haya leído el libro, le haya gustado y se haya tomado el tiempo para escribir 3 páginas de un prólogo que para mí no tiene desperdicio, esas son las cosas que uno lo satisfacen y que cuando apoya la cabeza a la noche en la almohada, dice, pucha, qué bueno que haya pasado esto.
Y después tener un montón de colegas en el medio que me hayan invitado a sus programas y presentarlos también en la radio y entrar a Radio 10 como si fuera mi casa, o a Radio de Rivadavia también, donde trabajé más de 5 años. Entonces esas son cosas que van dejando sensaciones lindas, positivas. Ese lo hice. Sí, por supuesto, pero algo bien hice también, ¿no? Porque vos podés a lo mejor tener un éxito laboral, pero después ser un mal tipo o no querido. O por eso, lo hice fuiste de acá. En el ámbito general de lo que significa. Yo creo que la vida es un todo, Viviana, no es solamente puedes alcanzar un éxito, puedes ser millonario, pero no te quiera nadie, o no ser buscado, o no ser amado. Entonces, el éxito en la vida alcanza con tener un todo. Ser exitoso es buenísimo, y ¿quién no quiere ser exitoso en lo que haga, en lo que emprenda? Pero si te quedas solamente con el éxito y después no tenés un abrazo, no tenés una palabra de felicitación, no tenés alguien que te tire buena energía, lo que sea, no sos tan exitoso, porque en algo fallaste. Y bueno, creo que sobre mí tendrán que opinar los demás, pero el balance que yo hago, la cuenta que yo hago, cuando, como dije recién, apoyo la cabeza en la almohada de la noche, es, bueno, algo bien habré hecho, porque un montón de personas que me rodean y que me aprecian, como yo también, por supuesto, pero colegas que a lo mejor no tienen ni la necesidad, ni tampoco la presión, ni nada como para decir, bueno, venite a tomar unos mates y hablame de tu libro. ¿Qué quieres hacer? Sí, ¿no? ¿Y ahora qué quieres acá? hacer? Entonces, bueno, y por último también la editorial, ¿no? Que la editorial me escuche, se tome el tiempo para leerlo, para analizarlo, para hablar sobre el tema. Sí, el libro me gusta, lo vamos a hacer, pero cambiemos esto, el eje, que no sea inspirado o que te lleve, pero que, bueno, eso también habla de un compromiso y de trabajo conjunto. Y yo, todo lo que vas a hacer para enriquecer algo, bienvenido sea. Jamás me enojaría que me diga, che, cambiemos esto, porque no, es tu óptica, es tu visión, y si me gusta, vamos con eso. También tengo mi personalidad, y si estoy convencido con que esto va por acá y tiene que ir por acá, y bueno, va a ir por acá, ¿no? Pero si yo estoy convencido. Ahora, si me lo muestran de una manera que a mí me cambia el eje, sí, vamos, adelante, cómo no. Creo que es eso también parte del aprendizaje que uno tiene con esto y con todo lo que haga en la vida. Aprendizaje y saber cómo el GPS redireccionar si uno no está yendo en el camino correcto. Sí, seguro. Linda charla. Muchas gracias. La disfruté mucho. Yo también. Muchas gracias. Bueno, y cuando tengamos un nuevo libro o la segunda parte de este, hacemos otra. Y ahí charlamos y presentamos esto. Dale. Gracias. Gracias.